Nosotros estamos ahí en un proceso de recién casados. Eso de casarse es cosa seria, pero es súper bonito. ¿Para qué? Hemos disfrutado mucho tanto nuestra amistad, nuestro noviazgo y ahora después el matrimonio. Y poco a poco vamos creciendo, siempre confiando en Dios, siempre poniendo las cosas claras. El otro día veía un reel que decía, entre los hombres, ¿no? Siempre nos pasa, que así, ¿cómo estás? Bien, todo bien, así los hombres siempre estamos bien, o sea, es como que no podemos mostrarnos vulnerables, porque desde pequeñitos nos enseñaron que como que el hombre no llora. Mi abuelita, era increíble, mi abuelita a los nietos nos sacaba de la cocina y nos decía, la cocina no es para los hombres, y nos jalaba y nos sacaba. Y a mí me gusta cocinar, y ahí cocino más o menos, pero me gusta cocinar, y entonces hay cosas, patrones que nos enseñaron, que nos heredaron, y que en el matrimonio son bien confrontados, pero súper confrontados. Entonces hay que analizar también eso, ¿ya? Tenemos ahí un problema, no, mentira, cumpliendo la voluntad de Dios. Soy vieja escuela, perdonarán la presentación. Eso, ahí viene. Listo, miren. Vamos para adelante, ya vi. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién? No, espérame. Él es mi sobrino favorito. Y a ver, ¿quién se identifica con alguien de ahí? ¿Quién es quién? A ver, alguien me dice, yo soy esto. ¿Tú quién eres? ¿Cuál eres? Furia, la ira. Ya, muy bien, muy bien. A veces yo también soy furia, tengo que aguantarme. No me quiero divorciar. ¿Tú cuál eres? Ansiedad. Uy, fuerte aceptar eso. Es tu edad la que te hace aceptar eso. Usted, mi bro, ¿cuál eres tú? Furia también. Acho, esos hombres furiosos. ¿Y usted, señor? La abuelita. Nostalgia. Los años se fueron. A ver, ¿quién está por ahí? Jonathan. ¿Quién eres? Furia. Ay, ay, ay. Por ahí le vi. ¿A quién más le puedo preguntar? ¿Quién más se anima a decir quién es? Alegría. Yo también me considero que soy alegría. Mi esposa me queda viendo. La Naya le vi por ahí. Nayaret, de Escuela de Líderes, que éramos profesores. ¿Dónde estás? Alza la mano, ya te vi. ¿Quién eres? Ella es psicóloga. Sí, ¿quién eres? Vergüenza. Sí, vergüenza, la que está con Saquito. Y entonces las emociones, esta película de Intensamente es muy buena, y las emociones son algo normal. Por ejemplo, el miedo, hay una que, la moradita, bueno, no sé qué color es este. ¿Qué color es este? Azul. Ya, soy un poco daltónico, podrán ver. Y el miedo es una reacción que te muestra que estás como en peligro, ¿no? Entonces desde ahí vamos a decir que las emociones bueno, pero bueno, el miedo es una emoción. Sí, tienes razón, esa era tristeza. El miedo es una emoción. Sí, el de acá es miedo. Y muy bien, el morado. ¿Este sí es morado? Sí. Ya. Entonces el miedo es una emoción que te muestra peligro. Y entonces las emociones no son malas, per se no son malas, pero debemos saberlas como que administrar y controlar. Porque por ejemplo en furia, el tema de furia, que todos nos identificamos y tenemos iras. Hay un pastor que se llama Sixto Porras que dice que capaz en un momento de ira, de furia, en 30 segundos puedes cometer una locura que te puede llevar preso 20, 30 años. Y fueron 30 segundos de furia. Entonces, no es que tú eras así, sino fueron que no controlaste la ira, no controlaste la emoción. Y así mismo hay un poco de emociones que las podemos ir viendo. La de nostalgia me parece muy chévere. Y entonces las emociones son algo normal dentro de nuestro ser. ¿Y por qué yo quería hablar de las emociones? Porque cuando Josué me habló de esto, de cómo hacer la voluntad, nosotros para hacer la voluntad de Dios, sí es verdad que vamos a sentir emociones, pero vamos a tenerlas que administrar y entregárselas a Jesús para poder tener una vida más plena.
Miren la siguiente diapositiva. Yami. Tenemos problemas. Dice en Romanos 12:2 la palabra: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo sé que todos pasamos luchas, todos tenemos problemas, pero aquí nos habla muy claro de que debemos renovarnos de nuestro entendimiento. Y por ejemplo, algo que yo tuve que entregar para poder emprender nuestra relación, antes de casarnos, fue contarle como que cosas muy fuertes de mi vida que me llevaban a generar tristeza, ansiedad. Por ejemplo, les comento, igual yo tengo, a veces me da ansiedad por el trabajo, por cosas así. Y no, los hombres, los hombres somos como que, no sé, como un poco lentos para poder gestionar nuestras emociones. Y entonces yo, después de conversar con una psicóloga, me di cuenta que una forma de cómo mi cuerpo mostraba ansiedad era comiendo. Me daba ganas de comer, pasaba, no sé, por cualquier lugar y tenía ganas de comer. Y después cuando ya estoy, ahora igual me pasa, ¿no? Igual estoy así, paro en algún lado y estoy comiendo y no tenía ni hambre, así simplemente ya estoy comiendo, y cuando ya me doy cuenta que estoy comiendo y no tenía hambre, me doy cuenta que estoy ansioso. Y entonces ahí como que me voy a orar y me muestro igual vulnerable, le cuento a mi esposa qué está pasando. Y entonces hay muchas emociones que los hombres realmente ni sabemos que existen. Capaz vemos intensamente y ni cachamos. Por eso sí cacharon que todos dijeron furia, furia, furia. Porque solo tenemos una emoción. Y entonces eso nos pasa, y entonces por ahí mismo está la ansiedad, pero está metida con la furia, por ahí mismo está la nostalgia, pero está metida con la furia. Y una de las cosas que tuve que entregar fue eso, y otra que tuve que entregar fue el desorden que había en mi vida y que ahora lo vamos luchando con mi esposa. Y ahí, por ejemplo, una vez mi amigo Samir me invitó a su casa, y yo llego a su casa y me quedo así como que helado, porque tenía una pecera con su pececito nadando, y más acá estaban unas banderas, unas monedas de diferentes países, juegos de mesa, pero todo era limpio, ahí no había polvo, ahí habían barrido hace 5 minutos, y era una cosa tan limpia que yo lo único que pensé, yo vivo en un basurero. Yo me comparo, porque mucho se compara, ¿no? Y yo cuando me comparé, yo dije, yo vivo en un basurero, tengo que mejorar algo, porque ¿cómo puede ser posible que mi amigo viva así? Yo me quedé así como que, no puede ser. Y entonces dentro del desorden, también hay desorden, por ejemplo, para mí en la ropa, por ejemplo, que la dejo tirada o usar, eso nos pasaba, los hombres, no sé, dejamos la toalla por ahí, ¿no? A que la cama se moje un poquito y te acuestas, y como hace calor ya está más fresco. Y entonces mi esposa, no se pone la toalla, y yo así, ¿cómo que no se pone? Yo era así, y ya pues, entonces tienes que ir luchando con la toalla, y cada que la ves, la vas y la dejas en el puesto de la toalla. Hay un puesto de las toallas ya cuando te casas, así que vayan buscándole un puesto antes de casado, para que después no se peleen por la toalla. Pasemos la diapositiva. Y entonces lo que yo les decía, una lucha mía para poder encontrar la voluntad de Dios, fue encontrar un poco que estaba desordenada, muy desordenada mi vida. Y ya les voy a contar una anécdota que es muy buena. Y aquí quería preguntarles algo. Hay 3 preguntas aquí, dice, en un test: ¿se te pierden con frecuencia objetos importantes como llaves, la billetera o el control remoto? ¿Sí se les pierde, no? Bien, sí. Eso, somos del team. Dice la segunda: ¿te cuesta decir no a otras personas y terminas aceptando demasiadas actividades, lo que te genera estrés? Y después estás metido en danza, estás metido en, no sé, y además tenías que ir a visitar a tu mamá y son 5 actividades en el mismo día y colapsas. ¡No! Y ahí furia puede salir. Y otra pregunta es: ¿empiezas tareas o trabajos y los dejas a medias debido al desorden o falta de organización? ¿Sí les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado también. Ahora ya tenemos un puesto para las llaves,
Ya aprendimos a decir no, así como que, oye, hazme un favor. ¿Cuál? Antes era ya de una. Y claro, pues después no llegas a la casa y estás ahí, pero le estaba ayudando a mi amigo. Y tienes que comenzar a poner límites, ¿no? Entonces, si tienes alguna de estas u otra que identifiques, puede ser un problema de desorden también. Yo no quiero juzgar a nadie, por eso empecé diciendo que nuestra vida no es perfecta, pero tenemos un Dios perfecto en nuestra vida y que estamos trabajando todas estas áreas, así que nadie se sienta juzgado, por favor. Vamos más adelante. Miren, en Génesis 1:2, o sea, el principio de la Biblia dice, en el principio Dios creó la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La tierra estaba sin orden y vacía y luego comienza Dios a crear todo de eso que está sin orden y vacío. Y yo estaba sin orden y estaba vacío. Pero Dios dice, las tinieblas cubrían ese abismo, pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Así que si estás aquí es por algo y el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Y en ese desorden que yo vivía, les voy a contar la primera anécdota, es que yo tengo un terreno que compré y entonces yo siempre he querido construir en ese terreno. Y entonces yo me hago amigo de mi actual esposa y ella es arquitecta. Entonces solo éramos amiguitos. Entonces yo para acercarme más y poder conversar, se me ocurre, ya tenía esa idea. Digo, voy a construir. Entonces yo había hecho en un papel, ¿no? Ya, y le muestro mi idea y me dice, no, sería mejor otra cosa. Y en base a eso, yo le digo, ya, pues entonces ayúdame haciendo los planos, ¿cuánto me cuesta? Y me dice, esto. Para serles franco, yo pensé que me iba a cobrar menos, pero me cobró igual que a todos, así, normal. Yo dije, ella de pensar, ¿no? A futuro nos vamos a ir a vivir allá. Nada, ella no pensó nada más que cobrarme. Total, ya luego, pero sí nos sirvió para acercarnos, porque ella me decía, ven a ver tu proyecto, y yo iba a ver el proyecto. Esto, Acabamos el proyecto y me lo presenta y decimos, bien, y ahora me dice, ¿y ahora cómo vas a construir? Me pregunta. Y yo así, fácil, yo lo voy a construir, verás, voy a hacerme un crédito. Voy a hacerme un crédito y en base a ese crédito yo lo voy a construir. Y me dice, bueno, ya seguíamos. Cuando estábamos hablando una vez, así como que no estábamos hablando del proyecto ni de mi crédito, nada más, sino hablábamos de cosas en general. Ella me dice, ¿sabes qué? Yo nunca me casara con alguien que tiene una deuda. Y peor una deuda grande. Y yo así, se acabó el proyecto de mi casa. Y yo entre mí decía, ¿y entonces para qué me aceptó cobrar? O sea, ¿para qué me aceptó hacerme el proyecto y cobrarme? Y ahí está todavía en el PDF, ahí ni siquiera lo he presentado al municipio, porque no tengo la plata para construirlo. Pero así me pasó. Entonces, ese desorden te lleva, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el crédito obviamente era muy grande. No, tampoco, así como no quiero hablar mal de las emociones, no quiero hablar mal de los créditos, pero o sea, yo necesitaba un crédito gigante para construir porque no tenía nada ahorrado para construir la casa. Entonces, si tienes un poco ahorrado y vas a pedir una parte de crédito, capaz te consigues una chica que dice, hagamos el crédito. Eso. Y de ahí, otra cosa que, por ejemplo, dentro del desorden de la vida, ya en el día a día en tu hogar vas descubriendo, ¿no? Cosas porque como dice el pastor Ramiro, te casas con un carácter, no te casas te casas con tu esposa y ella se casa contigo, pero cada uno tiene un carácter y los dos van a tener que vivir juntos en la misma casa. Y es fácil solo si tienes a Dios. Y sobre todo, si aprendes a perdonar y a pedir perdón. Entonces, la idea es que siempre tú estés trabajando con tu ego, porque tu ego es lo que no te hace pedir perdón, porque dices, yo tengo la razón, y la otra persona, yo supongo que dice, yo tengo la razón, y ya, y total, las peleas se van a ir fortaleciendo, y no el amor.
Y ahí es que nosotros debemos entender que cuando tú te casas, la otra persona, hoy día yo le preguntaba a mi esposa y le decía, ¿puedo contar eso? Cuente, dice, cuente nomás, dice, pero también cuente que a usted no le gustaba bañarse. Y yo, ¿cómo es eso? ¿A quién le puede creer? O sea, nadie le puede, o sea, nada, es mentira eso. Pero ella dice que a mí no me gustaba bañarme y que ahora que me he casado, recién he aprendido a bañarme. Lo de las toallas ya les conté. Y me gustó una palabra que ella dijo. Me dice, dígales que su pareja que van a conseguir tiene que ser un propulsor. Tiene que ser alguien que crea en usted y que le ayude a crecer. O sea, que no sea el que te hace bullying, o sea, es, no sé, así, bandera roja. Si te hace bullying, no, o sea, estás perdiendo tu tiempo, tu plata ahí. Sí, porque también es una inversión. Imagínense, yo pagué unos planos. Sigamos, por favor, ya. Parece chiste si hubieran pagado lo que pagué. Y entonces, tenemos aquí, ahora se viene el mundial, ¿no? Y tenemos unas estrategias, 2 estrategias que les quiero dejar basadas en la palabra para poder buscar la voluntad de Dios y para poder crecer. Yo, como les digo, el desorden en las finanzas, el desorden incluso en lo de las llaves y eso, pero seguramente cada uno tiene su tipo de lucha y ya eso es personal, yo solo les estoy contando lo mío. Entonces, dentro de las 2 estrategias que yo he visto, tenemos la siguiente diapositiva, en donde dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. ¿Quién me puede decir qué escena de la Biblia le muestra esta plastilina ahí? La hija de Jairo, muy bien, tienes una salchipapa a la salida. La hija de Jairo, esta historia es increíble porque en esta misma historia Jesús llega a un pueblo y viene un sacerdote que tenía a su hija que estaba muriendo y le va a buscar a Jesús y le dice, Jesús, ven por favor porque mi hija se está muriendo. Y es increíble porque el sacerdote no le seguía a Jesús. O sea, el sacerdote sabía que Jesús era, pero no lo podía aceptar. Pero cuando su hija se estaba muriendo, lo tuvo que buscar. Y lo tuvo que buscar y le iba llevando. Y cuando le iba llevando, la gente se acumuló y no podían pasar rápido. Y en esa misma escena pasa que una mujer que tenía flujo de sangre se lanza a tocarle su manto a Jesús, su ropa, y queda sana, milagrosamente. Y ahí, pásale por favor la diapositiva. Y ahí Jesús, en par versículos, o sea, así como es Jesús, ¿no? Par versículos, te enseña todo. Y el secreto es la fe. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la primera mujer, le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. En otras versiones dice, tu fe te ha sanado, vete tranquila. Y aquí la mujer, la imagen dice, si tocar el borde de su manto quedaré sana. Y la mujer quedó sana porque ni siquiera le pidió a Jesús, simplemente tuvo fe en Jesús. Y cuando pasó este milagro que tuvo que conversar Jesús con la gente, vinieron personas de la casa de Jairo y le dijeron, ya no molestes a Jesús, tu hija murió. Y en el 36, Marcos 5:36, Jesús no hizo caso a lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente confía. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Si ustedes están aquí, confíen en que Dios puede obrar en sus vidas. Si obró en mí, que era la oveja negra de la casa, puede obrar en cualquiera de ustedes. Y aquí, por ejemplo, un amigo de mi célula, que hoy día no lo veo y el martes le jalo las orejas, él en enero dijo, voy a poner en orden mi vida. Él viene a la iglesia, antes era muy comprometido con la iglesia, luego se alejó. Y él dijo, dame la cuenta de la iglesia para diezmar. Y desde enero comenzó a diezmar. Y es increíble porque llegó a la célula en febrero. Bueno, no, sí fue en enero y sí, normalmente, pero en febrero me contó y me dice, ni sabes lo que pasó. Me subieron casi 30% el sueldo. Y yo ni siquiera sabía. Y no, dice, ni siquiera es un poquito, o sea, me subieron bien el sueldo.
Y él así, y yo confié, dice, yo voy a comenzar a diezmar y está comprometiéndose y que Dios vaya obrando en la vida de cada uno de nosotros. Pero él simplemente confió y las cosas fueron funcionando. Y yo tenía un socio también que se llama Luis Iguanetti, muy bueno, un venezolano médico veterinario con el que pusimos una veterinaria, un negocio. Y llegó un tiempo, después de la pandemia y todo, que él me dijo, ¿sabes qué? Me salió un trabajo donde me van a pagar el doble en Cuenca. Y yo le dije, tú eres excelente veterinario, si tienes paz, si esa decisión te trae paz, tienes que irte. Y cerramos el negocio y se fue. Y feliz, o sea, somos grandes amigos, nos llevamos muy bien. Y recién me escribí con la esposa y me contaba que le ha salido una entrevista de trabajo en República Dominicana y le pagaron el avión para ir a la entrevista de trabajo. Y tuvo la entrevista de trabajo y le contrataron ese mismo a sus 2 niños, y aquí tienen casa y tienen carro. Y eran así, súper comprometidos con Dios. Y yo sé que Dios va a seguir obrando en la vida de ellos. Y ojalá algún rato lo pueda volver a ver. Pero de verdad ellos se fueron con fe a vivir en Cuenca. Y así con fe salieron de su país, porque imagínense, salir del país, la historia cómo llegaron acá, era también una cosa realmente inimaginable para nosotros que somos de acá de Ecuador. Entonces, el secreto es la fe, caminar en fe y seguir creyendo. Como les digo, esa es la única forma y la única fórmula de avanzar con Jesús. La siguiente diapositiva, ahí, ¿qué escena de la Biblia es esta? Usted no puede participar. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Gálatas 6:7. Y la escena, para ganarme yo la salchipapa, es la del samaritano. Muy bien, vale. Entonces, miren, esta historia también es impresionante. El buen samaritano, a Jesús le preguntan, ¿y cómo puedo hacer las cosas bien? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Y Jesús le dice, ¿cuáles son los 2 mandamientos? Los principales. Y le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo. Y Jesús le dice, ve y haz eso. Y el Señor, que sabía de la palabra, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Como para analizarle a Jesús. Y Jesús le cuenta una historia y dice, iba estaban casi muerto, pasó un levita y no le vio, o sea, se hizo el que no le vio. Pasó un sacerdote y no le vio. Y ahí Jesús hace algo muy fuerte, porque está vinculando a 2 personas que conocen de la palabra, porque los levitas eran de la tribu de Leví y eran todos los que tenían que ver con Dios, y los sacerdotes tenían que ser levitas. No necesariamente todos los levitas eran sacerdotes, pero para ese tiempo todos los sacerdotes salían de la tribu de Leví. O sea, pasaron 2 que eran recontra comprometidos con Dios y no lo vieron. Y después Jesús dice, luego pasó un samaritano. Y el samaritano, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Que ella le dice, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, a mí. Porque Samaria era peleado con Israel. Y dice, pasó un samaritano y le ayudó. Y el samaritano le dice a la persona del hotel, le cura y le dice, cuando regrese te pago si no se recupera bien, pero ayúdame curándole. Y Jesús le dice, ve y haz eso. Y es ahí en donde nosotros entendemos el mensaje y el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia el prójimo. Y el prójimo es el que está sentado a tu lado. Y ahí tu amigo, tu amiga, pasémosle la diapositiva. 2 cosas. Y ya vamos terminando. Es que no debemos parecer cristianos, sino ser cristianos. No parecer cristiano, sino ser. Y aquí en Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Importante tener buenos amigos. Importante que la persona que esté a tu lado te ayude a edificarte y acercarte a Jesús. Si una persona está a tu lado y si una persona de acá de la iglesia quiere comprometerse con Dios, apóyale. Y si tu amigo está pasando algo malo, si tu amigo está siendo tentado
por una farisea y él cree que la va a poder cambiar a esa farisea, no la va a poder cambiar, vas a perder a tu amigo. Y tienes que decirle, tienes que comprometerte y sigamos haciendo las cosas bien, tengamos fe. No vamos a poder luchar en nuestras fuerzas, sino con Dios. Y entonces seamos buenos amigos, seamos como hermanos. Estamos aquí personas que tenemos buenas relaciones para podernos ayudar. Y acá dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. En esta parte viene para los que ya tenemos pareja, para los que ya estamos casados. Y como yo les decía, con mi esposa siempre oramos que Jesús sea en donde vamos a construir nuestra casa, que sea la roca de nuestra casa. Importante también, los hombres, escuchen esto, ser vulnerables. Hay días en los que estamos tristes, hay días en los que estamos bajoneados y hay que saberlo expresar. No nos hace menos hombres eso. Los hombres también lloramos, los hombres también nos ponemos tristes y debemos ser comprensibles en ese sentido, porque no podemos, el machismo nos ha hecho mucho daño como sociedad, y el machismo destruye familias, y el machismo te hace orgulloso, y el machismo te hace incluso grosero con tu pareja. Y nosotros como cristianos no debemos parecer cristianos, sino debemos ser cristianos. Debemos ser como Jesús, parecernos a Él. Y en Él andaba en verdad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo quería decirles, esto muchas veces se vincula con los celos. Y yo no quería como que lo vean desde ese punto de vista. Pero si tu esposa o tu pareja, si tienes pareja, no puede coger tu celular y revisarlo, no estás preparado para casarte. Si estás escondiendo cosas en tu celular, de que te escribes en Instagram con una chiquilla o que te escribes en Facebook con otra, no estás preparado para casarte, porque tu celular se te va a olvidar en la casa y te vas a meter en un problemón si estás haciendo esas cosas. No puedes hacer cosas escondidas. Y yo, ¿por qué les digo esto? Como por celos, porque claro, también hay parejas tóxicas que se revisan el celular, que no debería pasar. Pero por ejemplo, si tú no puedes dejar el celular olvidado en tu casa y vas a volver y vas a quererlo coger, de gana te vas a casar, vas a perder tu tiempo. De verdad, perdón que les diga eso. Y otra cosa importante es llegar a acuerdos dentro de la pareja, dentro de la familia, y saber, por ejemplo, Navidad vamos a pasar con tu familia, fin de año con la mía, y cosas así, que son cosas básicas, pero que van a ser determinantes para no estar peleando por cosas pequeñas. Entonces, no parecer cristianos, sino ser cristianos, ser buen amigo y ser vulnerables y mostrarnos verdaderos con nuestra pareja, no mostrarnos como que no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, y por dentro estamos vacíos y llorando, sino ser verdaderos. Y como les digo, los hombres sobre todo, no ser machistas en el sentido de mostrarnos tan fuertes como que somos un témpano de hielo, y realmente realmente es apariencia. Sigamos, por favor. Y ya estamos terminando. Que la ansiedad no domine nuestras emociones. Las emociones, como les dije, no son malas, son señales, y hay que entenderlas y hay que gestionarlas. No son malas las emociones, pero sí hay que entregarle a Jesús. Si estamos tristes, tenemos que orar. Si estamos alegres, tenemos que orar. No hay otra manera de llegar a Dios, a través de la oración, a través de leer la Biblia, a través de hacer devocionales. Y no podemos hacer que la ansiedad domine nuestra vida, porque en Jesús no hay ansiedad. En Jesús, y Jesús también tuvo emociones. Y en la Biblia hay un profeta que se le llamaba el profeta llorón, y hay muchas personas que lloraron. Las emociones siempre van a estar, pero debemos entregárselas a Dios. Amén. No podemos vivir ocultando las emociones, pero sí debemos administrarlas y debemos gestionarlas. Sigamos. Y miren, me encontraron. Lucas 15:10 dice: una vez estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Y queremos ser encontrados por Jesús. Si queremos ser encontrados por Jesús, mostrémonos vulnerables, mostrémonos personas que abrimos el corazón. Y si vas a abrir tu corazón, tienes que saber a quién le vas a abrir tu corazón. Conversa con tu líder,
por la pareja o por la persona con la que estás empezando a salir. Cuéntale a tu líder, y si tu líder te dice como que dale, mete segunda marcha, mete tercera marcha, no metas quinta, por favor. Hay carros que tienen sexta marcha. Entonces tú tienes que ir en segunda y dale tranquilo, dale tranquila. Y las cosas que tu líder te va a decir son cosas que te van a edificar. Y si no le quieres hacer caso a tu líder, ya pues, o sea, ahí como siempre, no tenemos aquí un angelito y aquí un diablito, como en los dibujos animados de la época de la Chispa. Y entonces se acuerdan que había, bueno, no creo que se acuerden porque son muy jovencitos, pero había aquí un diablito y aquí un angelito. No sé a quién le vas a hacer caso. Pero como les digo, yo soy la oveja perdida que la encontraron y debemos entregar a Dios nuestra vida para cumplir la voluntad de Dios. Y que la sangre de Jesús sea el centro de nuestras vidas para poder gestionar nuestras emociones y para poderlas llevar a dar como este brinco que debemos dar, un salto cualitativo para mejorar como personas, para que la relación sea más sana, para que la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, se pueda realizar en nuestras vidas. La única forma es mostrarnos vulnerables, ser sinceros y primero caminar en Dios, mostrarnos vulnerables y ser sinceros. Amén. Amén. Oremos, ya cerremos nuestros ojos, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú fortaleces nuestras vidas, fortaleces nuestras relaciones interpersonales. Te damos gracias, Padre, por nuestros padres, por nuestras madres, Señor. Porque si hoy estamos aquí también es por el esfuerzo de ellos, Señor, y te los entregamos a ti, Señor, para que tú toques su corazón. Y gracias, Padre, porque a través de las enseñanzas que ellos nos dieron, nosotros llegamos a ti. Y si llegamos a ti, Señor, queremos parecernos a ti, Señor. Queremos a través de mejorar en nuestra personalidad, manejar mejor nuestras emociones, que tú seas reinando, Señor. Que no seamos furiosos, que no seamos, Señor, egoístas, Señor, que no seamos orgullosos, sino que, como tú dijiste, Señor, seamos mansos, seamos humildes, Señor, que seamos comunicativos, que seamos empáticos y que seas tú, Señor, el centro de nuestra vida, Padre. Que nos hagas personas felices de solteros para poder construir relaciones felices, Padre. Ayúdanos a encontrar, Señor, la persona idónea con la que podamos disfrutar el resto de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esta reunión, Señor. Gracias por el ministerio de jóvenes. Gracias, Padre, porque tú sigues haciendo la obra en comunidad de fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.